I now give the floor to the distinguished representative of Mexico. Señor presidente, excelencias, la posición de México sobre lo que se entiende como la facultad del veto ha sido consistente desde las deliberaciones de San Francisco en 1945, que dieron lugar a la creación de la ONU. México cuestionó y se abstuvo entonces de apoyar la fórmula que permitió la instauración del veto para los 5 miembros permanentes de la organización. Hay que recordar claramente que esta fórmula no gozó del apoyo unánime de los estados fundadores, además de que hubo contrapropuestas importantes. También conviene recordar que la Carta de la ONU no otorga una facultad explícita a los 5 miembros permanentes para vetar la adopción de una decisión. De hecho, en la Carta no hay mención alguna al veto, y mucho menos una definición de la que se desprenda la atribución de un poder, un derecho especial o un privilegio. Los casos de Sudán, Gaza y Ucrania nos recuerdan que la inacción del Consejo de Seguridad tiene implicaciones directas y muy reales cuando la vida de miles de civiles está en juego. Diferendos meramente políticos e intereses nacionales se anteponen a la gravedad y la urgencia de las situaciones que el Consejo tiene la obligación de atender. A lo largo de la historia de la ONU, otros vetos sobre problemas en el Medio Oriente, los Balcanes y la descolonización de África Austral tuvieron consecuencias desastrosas, especialmente para los cientos de personas que perdieron la vida innecesariamente por la prolongación de los conflictos. Hoy contamos con un mecanismo de rendición de cuentas por medio del cual aquel miembro permanente que recurra al veto tiene que venir ante esta sala plenaria a dar cuenta de sus razones y también a tomar en cuenta las reacciones del resto de la membresía de la ONU. Próximamente estaremos siendo convocados para debatir el uso del veto sobre la situación en Sudán y ahora, necesariamente, Gaza. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad deben escuchar el sentir de la inmensa mayoría de los países que integran nuestra organización y que encuentran en el uso y el abuso del veto la causa principal de las limitaciones en la efectividad de la ONU. Es claro que no todos los miembros permanentes recurren al veto de la misma manera ni con la misma frecuencia. Lo que también es claro es que el veto no contribuye al interés colectivo de la comunidad internacional en su conjunto, como pregonan quienes lo invocan. No ha promovido la unidad del Consejo de Seguridad como se nos prometió en 1945. El veto invariablemente responde a los intereses políticos particulares de quien lo ejerce o de quien amenaza con ejercerlo.
Lamentablemente, la parálisis del Consejo de Seguridad no es solamente resultado del uso y el abuso del veto, sino que deriva también de la amenaza de su uso. En este caso, se trata de un aspecto tan importante como el del recurso real al veto. Propuestas diluidas de resoluciones que llegan al Consejo de Seguridad para su votación muchas veces son resultado de ajustes que se realizan ante la inminencia de un veto. Poco se habla de esto, ya sea por la incomodidad que genera en los miembros permanentes o por la opacidad que subsiste en algunas negociaciones. Estimados colegas, la eliminación del veto es, pues, una aspiración legítima de la cual se escucha cada vez más en voz de una buena parte de la membresía de la ONU. Pero sería ingenuo pensar en una enmienda a la Carta de la Organización de esa magnitud, habida cuenta de los requisitos contenidos en su artículo 108 y en tanto que sigamos escuchando la justificación que hacen algunos miembros permanentes sobre su supuesta necesidad. Lo que sí es viable política y jurídicamente es contener o limitar el uso del veto. Esto es especialmente necesario en contextos tales como la comisión de atrocidades masivas o bien cuando algún miembro permanente esté involucrado en una situación que hubiera dado lugar a la invocación del veto. La premisa es simple: un método de trabajo no puede estar por encima de los principios o los propósitos de la Carta. Tampoco puede estar por encima de la vida de civiles, hombres, mujeres, niños y ancianos, con frecuencia ajenos al conflicto. Los 106 signatarios de la iniciativa franco-mexicana para limitar el veto coincidimos en que este no debe ser un privilegio, sino una responsabilidad, especialmente cuando estamos frente a la Comisión de Atrocidades en Masa. El Grupo sobre Rendición de Cuentas, Coherencia y Transparencia también es claro en cuanto a la necesidad de limitar su uso. Ambas iniciativas son ejemplos tangibles de la viabilidad de lograr acuerdos políticos que permitan restringir el recurso al veto, y es muy positivo que cada vez cuenten con mayor apoyo. Teniendo presente el contexto de los vetos recientes, sería propicio que aquellos países que aún no lo han hecho consideren seriamente unirse a ambas propuestas. Seguiremos dialogando con todos los estados interesados y especialmente con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Nuestro objetivo común debe ser una visión compartida de los términos que en circunstancias específicas nos liberen de esa gran limitante para abonar a la paz y a la seguridad internacionales, que es el recurso al veto por parte de 5 estados. Muy estimados colegas, I realize that what I am about to say is not part of today's agenda. Nevertheless, I dare speak about this issue considering the gravity of the matter. It is appropriate that today we should be discussing the issue of the veto. However, we all know that peace is in grave danger in the Ukraine, and I find that we shouldn't avoid discussing this matter in a day as dangerous as today.
the possibility that matters might run out of control and lead to a nuclear exchange is there. We should discuss this matter, and I think we could perhaps send some kind of statement or message to the world indicating that whatever the outcome of the conflict in the Ukraine is, it cannot, it should not, it must not involve the use of nuclear weapons. Under no circumstances a nuclear exchange can be the outcome of this conflict. This menace is without precedent, I dare say, in human history, and that is why I have allowed myself to bring this matter to your attention today. Thank you so much. I thank the distinguished representative of Mexico